Esa era nuestra quinta sesión de solidaridad con Palestina. Vamos a hablar ahora de las noticias del resumen semanal. Esta es nuestra sexta sección de Periodismo Libre. Y en esta última sección de nuestro noticiero, nuestro programa, pues tenemos que empezar con una lamentable noticia, y es una nueva decisión de la Corte Constitucional que arremete de nuevo contra las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. La Corte Constitucional profiere un nuevo fallo en el que declara inexequible. ¿Qué es inexequible? Inexequible es un término para decir que una norma es inconstitucional, o sea, que no se ajusta a la carta política. Eso es la inexequibilidad. Pero no siempre las normas declaradas inexequibles o inconstitucionales lo son. Muchas veces obedecen a posiciones ideológicas, a leguleyadas, a exégesis, es decir, apego absoluto a la norma adjetiva por encima de la norma sustantiva. En el derecho hay dos preceptos fundamentales, y es lo sustantivo y lo adjetivo. Lo sustantivo es la norma fundamental, la reivindicación del derecho, el reconocimiento del derecho. Eso es lo sustantivo. O sea, lo importante, el fondo de los preceptos, de las normas, de las leyes, de los decretos, de las normas jurídicas. Eso es lo sustantivo, o sea, lo fundamental. Y lo adjetivo es el procedimiento, es el camino, son los pasos, son los mecanismos que se deben seguir para hacer efectiva la norma sustantiva. Creo que me hago entender. Pues la Corte Constitucional privilegia supuestos problemas de adjetivos, es decir, de procedimiento, para declarar inconstitucional una nueva ley. Vamos a ver si miramos allí otros contenidos para ilustrar lo que está ocurriendo. Entonces, la Corte Constitucional dijo en reciente fallo que apenas se conoció ayer, que declara inconstitucional el artículo 61, numeral sexto, parágrafo tercero del Plan de Desarrollo, que contemplaba las competencias de la Agencia Nacional de Tierras para la compra de tierras con destino a los campesinos, indígenas, afros, mujeres víctimas del conflicto armado, etc. Y esto por asuntos de forma, dice la Corte, ni siquiera fue a los asuntos de fondo, le interesa la forma. Esas competencias son sobre baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la nación, extinción agraria y procesos de clasificación. Esos procedimientos facilitaban a través de la Agencia Nacional de Tierras la implementación de la reforma agraria, es decir, de la entrega de tierras a los campesinos. Pues eso acaba de ser declarado inexequible porque dice la Corte que entró a última hora en el plan de desarrollo. Y en consecuencia suspende los procesos agrarios, lo cual significa suspender la posibilidad de alimentar el Fondo Nacional de Tierras, que está a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Vamos a escuchar al director de esta agencia tan importante, Felipe Jarro. En el marco de las movilizaciones campesinas anunciadas el día de mañana, lamento profundamente la decisión de la Corte Constitucional que anula la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierra tome decisiones de fondo sobre los procesos agrarios de la nación. Temas como el acaparamiento de las ciénagas, como incluso la concentración de baldíos, son sustanciales para hacer justicia real en el campo colombiano. Teníamos una facultad administrativa y hoy, por vicios de forma, la Corte ha decidido anular esa posibilidad. Hoy, sin duda alguna, no podemos desconocer que tenemos un acuerdo central con la humanidad que se llama el Acuerdo de Paz, que en ese sentido tiene que avanzar el esquema de implementación y que eso sin duda alguna está por encima de cualquier vicio de forma. Lamentamos profundamente esto, estoy seguro que desde el sector de agricultura estamos articulando y articularemos aún más con nuestra ministra Marta Carvajalino en presentar una propuesta normativa que soporte y sostenga la posibilidad de mantener estas
estas competencias asociadas a la posibilidad de hacer justicia real en el campo, y también a pedir el acompañamiento de un movimiento vital como el movimiento campesino de Colombia en lograr las transformaciones necesarias para que esta reforma agraria sea una realidad para el campo colombiano y para la construcción de paz con justicia social en este país. Veamos lo que respondió el presidente Gustavo Petro a ese mismo fallo de la Corte Constitucional, que se suma a por lo menos otros 45, ¿no? En una próxima emisión de Periodismo Libre vamos a presentar la denuncia que formuló recientemente Alirio Uribe, congresista del Pacto, en el sentido de que por lo menos la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han derogado 45 normas del gobierno del presidente, despedidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso es lawfare, eso es guerra jurídica. Nunca antes contra un gobierno se había desatado una persecución, porque eso es persecución, esas son posiciones ideológicas de la mayoría conservadora en estas cortes, en estas altas cortes, para frenar el cambio. A eso es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de lawfare. Es el concepto de lawfare. Utilizar la normativa, utilizar los adjetivos sobre lo sustantivo, es decir, utilizar los procedimientos sobre lo sustancial, lo más importante, que es los derechos del pueblo colombiano, para delegitimar al gobierno y para evitar que el pueblo colombiano lo perciba haciendo todo lo que prometió hacer en su favor. Ese es el objetivo. El representante Alirio Uribe denuncia 45 casos, los enumera. En la próxima emisión de Periodismo Libre lo vamos a dar a conocer caso por caso. Pues el presidente Gustavo Petro dijo, respondiendo a este reciente fallo, dice que la magistrada Diana Fajardo tiene toda la razón. No se puede leer el programa de gobierno ni el plan de desarrollo sin el principio rector de que ganó el electorado, cumplir el acuerdo de paz y por tanto hacer la reforma agraria. Con esta decisión la Corte restringe seriamente el cumplimiento del acuerdo de paz en su aspecto central de la reforma agraria. ¿Por qué dice esto? Porque la magistrada Diana Fajardo fue la única que salvó parcialmente el voto. Fue la única de 9 miembros de la Corte Constitucional. Fue la única que por lo menos parcialmente salvó su voto. ¿Qué es salvar el voto en un cuerpo judicial colectivo como la Corte Constitucional? Pues decir, no estoy de acuerdo con el fallo de la mayoría por esto, por esto, por esto y por esto. Y puede ser totalmente total desacuerdo o parcial desacuerdo. Y el presidente destaca por lo menos ese voto salvado en este fallo del resto de los 8 integrantes de este cuerpo colegiado de justicia, entre comillas. Y también la exministra de Agricultura, Jennifer Mojica, se pronunció sobre este fallo tan negativo que nosotros clasificamos dentro de la lawfare, guerra jurídica contra el gobierno. Dice la exministra Jennifer Mojica: la reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 del Plan de Desarrollo dejó a la Agencia de Tierras sin facultades administrativas para recuperar tierras baldías para el Fondo de Tierras para la Paz, por lo que todo proceso debe ir a instancia judicial. De manera que la reforma rural integral solo podrá lograrse si se implementa la jurisdicción agraria. Recuerdan que se aprobó la jurisdicción agraria, pues es un proceso larguísimo en el que se tendrá que nombrar por parte de la entidad correspondiente, que es una derivación de la jurisdicción administrativa. Se tendrán que nombrar jueces administrativos, agrarios, y eso es un proceso bastante largo. Entonces dice la exministra Jennifer Mojica, de manera que la reforma rural integral solo podrá lograrse si se implementa la jurisdicción agraria. En esta nueva legislatura debería tramitar la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley que crea el procedimiento de la jurisdicción, pues esto es obligación a la luz del acuerdo de paz y de la reforma aprobada hace más de un año que creó constitucionalmente la jurisdicción agraria. Eso es a lo que hacía referencia.
la exministra pues plantea que debe darse trámite de inmediato para poder cumplir este nuevo fallo de la Corte Constitucional a la jurisdicción agraria para que los jueces agrarios resuelvan todos esos trámites que ahora se le impiden a la Agencia Nacional de Tierras. Y finalmente, sobre esta lamentable noticia, veamos lo que dijo la ministra actual, Marta Carvajalino. Hoy hemos conocido el comunicado de la Corte Constitucional en el que se anuncia que se declarará inexequible el artículo 61, su numeral sexto, parágrafo tercero. Esta decisión implica que los procesos agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, de deslinde de tierras de la nación, de extinción agraria y los procesos de clarificación deberán ser decididos en instancia judicial. Nosotros, desde el Gobierno Nacional, manifestamos la preocupación para que podamos, desde el Estado en su conjunto y particularmente desde el Legislativo, avanzar rápidamente en la jurisdicción agraria. Necesitamos que la jurisdicción agraria se implemente con el objeto entonces de que estos procesos sean decididos en la instancia que ha definido hoy la Corte Constitucional. Suspender los procesos agrarios es suspender la posibilidad de alimentar el Fondo Nacional de Tierras y con ello el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz. Este gobierno insistirá en todas las medidas que sean necesarias y en las apuestas legislativas que tengamos que proponer para que los procesos agrarios, para que la administración de las tierras de la nación y para que la redistribución de la tierra altamente concentrada sean la posibilidad de construir la paz y la democracia en el país. Que el campesinado cuente con este gobierno para defender las rutas necesarias para hacer del campo un campo justo y en paz, un campo que produzca una Colombia potencia agroalimentaria, una Colombia potencia mundial de la vida. Ahí queda el planteamiento de la nueva ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, en relación con lo que se debe hacer ahora para que no se estanque la reforma agraria y la entrega de tierras a los campesinos. Y ya encontramos aquí reacciones de los seguidores de Periodismo Libre en relación con esta nefasta noticia de la declaratoria de inexequibilidad de los mecanismos que en el Plan Nacional de Desarrollo facilitaban la entrega de tierras a los campesinos. Es muy importante que quienes escuchan este programa en vivo o seguramente ya cuando estén los videos grabados en nuestro canal de YouTube, entiendan que todo esto hace parte, sin duda, y sin prejuicios de ninguna naturaleza de nuestra parte, sino con una valoración de lo que es la lawfare, o sea, la guerra jurídica, de la implementación de posiciones ideológicas conservadoras, defensoras de los terratenientes, de los latifundistas para frenar la reforma agraria, que es el primer punto del plan o del acuerdo de paz firmado por el Estado con las FARC, y es un pilar fundamental del programa de gobierno y el plan de gestión del presidente Gustavo Petro. Ese es el objetivo, frenar la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro, sin duda. Es que no es casual, ya son 46 normas revocadas por la Corte Constitucional. Solamente de La Guajira fueron 13. Son 33 de la Corte Constitucional y el resto del Consejo de Estado. Ya lo analizaremos más en detalle en nuestro próximo programa. Una segunda noticia tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro pues apoya la marcha campesina que precisamente está convocada para el día de hoy, la marcha campesina a nivel nacional, para respaldar la reforma agraria. Y bueno, esta es la forma, esa declaratoria de inconstitucionalidad es la forma como el establecimiento a través de uno de sus aparatos, en los que nada tiene que ver el gobierno, pues responde. Aquí el presidente difundió, y esto se ha difundido masivamente, cómo es la marcha campesina por la reforma agraria que se inicia este 20 de julio, en Aguachica, Cesar, en Neiva, en Cartagena, Montería, Sincelejo, Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Tame, Arauca, Villavicencio, Caucasia y otros puntos del país. De modo que ahí está la información
El pueblo se moviliza para hacer efectivos, para exigir hacer efectivos sus derechos. Tercera noticia, el presidente Gustavo Petro salió al paso esta semana a este nuevo bulo, mentira, de la manipulación en relación con el caso de las filtraciones contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y dijo que el ministro salvó al país de la catástrofe dejada por Iván Duque. Veamos este trino que nos parece muy importante del presidente en relación con esa narrativa que han tratado de generar. Vamos a ver si puedo aquí poner un poquito más cercano, no me da para leer, ahora sí. Dice el presidente Gustavo Petro, entonces un proceso de paz cuyos miembros de la comunidad, de la comisión negociadora incluye hasta miembros de la oposición, que cuenta con presencia de la Iglesia Católica y los militares, que tiene como garantes países extranjeros cuyas reuniones tienen una acta pública, se enredó en una sucia transacción corrupta de contratos. Él hace alusión a la mentira de que desde el Ministerio de Hacienda se están manipulando contratos para favorecer al ELN. ¿Qué manera tan sucia, dice el presidente, de usar algo tan sagrado como la paz en rebajar penas sin devolver la plata robada? El jefe de Olmedo López era yo, dice el presidente, reconociendo su error de haber nombrado a este corrupto. Como yo soy el responsable de la política de paz y no una congresista de otro poder público de la derecha a la que hasta este tiempo de mi periodo conozco. Mientras la violencia está al servicio de la corrupción, la paz no. Las negociaciones de paz con el ELN solo han logrado un primer punto de compromiso político. Cualquier financiación con el ELN, ojo con esto, tal como sucedió con las FARC, se daría en la fase final, no ahora, con la desmovilización definitiva de la violencia, y jamás se daría a través de la contratación pública. No, el que quiera oír, que oiga, el que quiera leer, que lea, y más claro no canta un gallo, dice el presidente. Que cualquier financiación con el ELN, tal como sucedió con las FARC en el gobierno de Santos, se daría en la fase final con la desmovilización definitiva de la violencia y jamás se daría a través de la contratación pública. Más claro no canta un gallo. Allí pues esta respuesta que da el presidente Gustavo Petro a los medios de comunicación y a los corruptos. La cuarta noticia, ya hablábamos de ello con el representante Alejandro Campo, es el importante acto del presidente Gustavo Petro en Buenaventura en la presentación del programa de conectividad de Internet para 39.100 familias. Es un programa que se hará también en Cali, que se hará también en municipios como Cartago, como Tuluá, en las principales ciudades del departamento del Valle del Cauca. Allí el presidente volvió a defender al ministro de Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla, y dijo que el ministro es un hombre honesto. Dijo también que no pueden decir que salió plata para los congresistas o el ELN porque yo mismo eché a Olmedo López, y dijo que quienes lleguen al gobierno a tratar de robar se van a la cárcel. Yo no tengo rabo de paja, dijo el presidente. El ministro de Hacienda no se ha robado un peso. Duque fue un corrupto que entregó el dinero proveniente de los préstamos internacionales, no a los más pobres, sino a los más ricos en la época de la pandemia, denunció el presidente. Veamos este video. A conectar 39.100 hogares en Buenaventura. En este gobierno, o es para dentro de 10 años. Ya lo estamos haciendo, comenzamos con 500 hogares aquí, con fibra óptica en el hogar, lo cual permite un internet rapidísimo, poderoso, ojalá al servicio de los niños, de la juventud y del papá y de la mamá, que hay que meterse en eso y volverse gomoso, no solamente para distraerse, sino para aprender, saber y comunicar.
explicarnos. Hoy en día me encuentro estudiando desde la comodidad de mi casa sin tener que asistir a los cafés de internet para poder culminar mis estudios. Y gracias al internet que tenemos puedo buscarme otros medios para ampliar mi negocio y abrirme más puertas. Por eso les digo muchas gracias. Traer esta tecnología, ampliarla, ponerla en Buenaventura, en los pueblos del litoral pacífico en general, que es la región más pobre de Colombia, es una posibilidad de incrementar la calidad de la educación, del saber conjunto, colectivo, y de poder ir más rápido en la disminución de la desigualdad social que siempre trae violencia, humillación, exclusión. Bueno, y a propósito de este escándalo de la unidad de riesgos, de las filtraciones y de las declaraciones para tratar de negociar una pena menor por parte del señor Olmedo López y el señor Sneider Pinilla, el presidente Petro dijo que lo que proponen los corruptos de la negociación de penas con la fiscalía es de un cinismo enorme. Miremos primero la noticia de lo que plantean estos señores y luego lo que respondió el presidente Petro. Sneider Pinilla y Olmedo López solo han hecho un show mediático, dice Uldarico, una persona con presencia en Twitter muy prolífica en sus contenidos, y ahora se quieren burlar del país diciendo que van a devolver 295 millones y más de 5 años de cárcel, luego de perderse más de 1 billón de pesos. Ojalá la fiscalía no premie a estos delincuentes, dice Uldarico. Bueno, estos señores están siendo procesados por estos presuntos delitos que ya están demostrados porque ellos mismos los confesaron, por lo tanto son corruptos y delincuentes confesos. Y el presidente responde, pagar poquita cárcel y salir a disfrutar del botín. Esta es la respuesta del presidente a estos sujetos, a los corruptos de la unidad de riesgos, López y Pinilla, que proponen devolver menos de 300 millones de pesos, de más de 1 billón que se perdieron, y pagar 5 años de cárcel. Seguramente buscarán también, a través del acuerdo, pagarla en la comodidad de sus casas. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en nuestro país en relación con este escándalo. Que el mismo presidente Gustavo Petro denunció desde el principio y echó a estos corruptos del gobierno. Bueno, veamos ahora algunas noticias buenas. Esta semana el Departamento Nacional de Estadística, DANE, anunció que la pobreza monetaria bajó en Colombia del 36,6% en 2022 al 33% y el año pasado, con lo cual 1.600.000 colombianos salieron de la pobreza monetaria. ¿Qué es la pobreza monetaria? La pobreza monetaria es el monto de recursos que necesita un ciudadano y un hogar para poder alimentarse y sobrevivir, pagar los componentes fundamentales de la canasta básica y de la supervivencia. Eso es la pobreza monetaria. Entonces, con razón el presidente Petro destacó esto, que fue ocultado precisamente el día del lanzamiento de la reforma pensional. Miren ustedes cómo manipuló el periódico El Tiempo. El día martes, para El Tiempo, lo más importante, miren la foto a 4 columnas, era el triunfo de España en la Copa Europea. Y para el día siguiente, el miércoles, cuando debieron informar sobre
la gran manifestación de firma de la ley pensional volvió sobre España y la gran noticia para ellos era esta foto de el señor Mbappé, como si no hubiera más, ¿no? Otra vez sobre España. Esa era la gran información para el periódico El Tiempo. Ese es el sesgo, ¿no? Por ningún lado, como correspondería a cualquier medio de comunicación, por lo menos verás la información, la gran manifestación de presentación de la ley pensional. De modo que esta es una noticia muy importante. 1.600.000 personas salen de la pobreza monetaria, en tanto que la pobreza extrema bajó del 13,8% al 11,4%, por lo que 1.100.000 personas salieron de esa condición. Así pues, más de 2.700.000 personas salieron de la pobreza. Eso no fue destacado por los medios masivos porque no les interesa. Les interesa el escándalo, el bulo, para generar una matriz contra el gobierno. Otra noticia importante: Gustavo Bolívar anunció la programación de los pagos del programa Renta Ciudadana, otro programa muy importante. Veamos lo que dijo. Pasemos el video. Bueno, entonces en este video, Gustavo Bolívar aclara que se harán 4 pagos adicionales de renta ciudadana al que ya se hizo. Pero 2 de ellos, el del 11 de septiembre y el del 30 de octubre, serán pagos dobles. Es una aclaración que hace un video que él subió. Atención, beneficios de la renta ciudadana, beneficiarios, aquí están las fechas de pago de los próximos ciclos. Entonces, es decir, los 7 ciclos se mantienen. Sugerimos que los beneficiarios de renta ciudadana, por favor, vayan al trino de Gustavo Bolívar, en donde él brinda información sobre estos pagos de este importante programa de subsidio Renta Ciudadana. De modo que se siguen cumpliendo estos programas para la población. Los subsidios son importantes, ¿no? Y han contribuido al crecimiento de la economía, pero no son las soluciones definitivas. Las soluciones definitivas están en la generación de empleo, en la entrega de tierra a los campesinos, en la sostenibilidad de los hogares, etcétera. Pero el gobierno procura ayudar a millones de colombianos incrementando el valor de estos subsidios, como el del Departamento de Protección Social que orienta Gustavo Bolívar. Y veamos, para finalizar este resumen nacional, el trino que publicó Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, sobre la agresión que denuncia Daniel Quintero del vicepresidente de Uribe, Francisco Santos Calderón, a un soldado en retiro en la Plaza de Bolívar de Bogotá. No me vicepresidente, no me toque, no, porque no estoy de acuerdo que estén buscando políticos. Aquí estamos buscando Bueno, sin palabras, ahí queda este show de Santos en las propias manifestaciones de los señores de la oposición de derecha.